Bien, vamos a dar la bienvenida a México. Se encuentra con nosotros ya la licenciada María del Rosario Rosas. Ella prefiere que la llamen Charo Rosas, así es más conocida nuestra amiga. Ella es originaria de la Ciudad de México, actualmente radica en el estado de Querétaro. Es licenciada en Pedagogía y diplomado en Filosofía por la Universidad Panamericana de México, con estudios de posgrado en Tanatología en el Instituto Mexicano de Tanatología. Musicoterapia en la Universidad de Guadalajara, tiene un diplomado en logoterapia y es certificada en programación neurolingüística. Ella ha trabajado como docente a nivel preescolar, primario, es terapeuta infantil en el área de aprendizaje. En el año 2004 funda el Instituto Latinoamericano de Tanatología, en donde se desarrolla como docente, conferencista, tallerista y terapeuta. Es docente para la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Querétaro en la materia de Humanidades para las Ciencias de la Salud. Es autora de diversos libros, los invitamos a revisar: Secretos para compartir, Mis decisiones finales. Y asimismo ha recibido reconocimientos como por ejemplo el galardón Forjadores de México en el 2021, doctor honoris causa en diciembre del 2021, y Mujeres que hacen historia en marzo del 2022. Querida Charo, es realmente un honor recibirte en este auditorio del curso. Bienvenida. Muchísimas gracias, doctora Luz. Muchísimas gracias primero pues por la invitación, por el gusto de estar aprendiendo con todos ustedes tantas cosas. Y bueno, pues el día de hoy me toca a mí abrir el módulo de tanatología, me llamó muchísimo la atención. Desde cuando me llegó la invitación de la doctora Luz, ¿no? Bienvenida a la tanatología a mi vida, rompiendo paradigmas. La tanatología debía formar parte de la vida de todos, ¿no? Hay muchas personas que dicen, la pandemia nos enseñó que teníamos que aprender tanatología. Yo les diría, fuera de la pandemia, aunque no hubiéramos vivido una pandemia, la tanatología es necesaria para nuestras vidas. Rompiendo paradigmas, ¿tienen ustedes idea la cantidad de paradigmas que nos ayuda a romper la tanatología? Tantas familias donde, fíjense, creencias, paradigmas que muchas veces vienen desde el núcleo familiar. En esta casa no se habla de la muerte, ¿no? Y entonces, o en esta casa todos somos fuertes, en esta casa nadie llora. Familias enteras en donde muere uno de los miembros y no se vuelve a hablar de la persona que murió, ¿no? Nunca más. Y si alguien quiere tomar el tema, los demás miembros de la familia pues no le dan el acceso a esta charla. Situaciones como esta, pues que vivimos desde que estamos pequeños. El tema de la expresión de emociones y sentimientos tan importante en la tanatología, ¿no? Yo quiero empezar platicándoles qué es la tanatología y para qué sirve. Y que bueno, también es una maravilla que en un curso de cuidados paliativos se haya abierto un espacio para aprender de tanatología. Bueno, pues me parece una cosa maravillosa. Y ahorita a lo largo de la charla les voy a ir platicando por qué la tanatología tiene que formar parte de nuestras vidas, no importa la etapa evolutiva en la que estemos. Y a lo mejor habrá algunos de ustedes que están pensando, bueno, si yo ya soy un adulto, pues sí, es importante comenzar a hablar de la muerte, comenzar a hablar de los duelos, pero ¿qué pasa con un niño? ¿O qué pasa con un adulto mayor? ¿También los incluimos en los temas de vida, muerte, duelos? Yo les diría desde el fondo de mi corazón que sí. Fíjense que soy especialista en trabajo con niños. Mi primer carrera es la licenciatura en pedagogía y yo comencé mi parte terapéutica como terapeuta del área de aprendizaje. Entonces, pues yo recibo niños todo el tiempo. Luego ya llega la tanatología a mi vida hace muchísimos años. Y bueno, pues me di cuenta que los diferentes saberes de la terapia de juego, de la pedagogía, se ajustaban perfecto al trabajo tanatológico con niños, ¿no? Y estamos en un curso de cuidados paliativos pediátricos. Les quiero contar, y ahorita me meto en materia, no se crean ustedes que nada más les voy a estar aquí contando mi vida. Muchos tanatólogos, muy pocos trabajando con niños. Fíjense ustedes, nada más qué cosas.
Muchas personas dicen, yo no quisiera trabajar con niños porque me pongo a pensar que podría ser mi hijo y entonces mejor no me quiero meter a esa área, ¿no? O muchas personas en desconocimiento dicen esto, qué barbaridad trabajar tanatología con niños que se van a morir. O sea, esto parece un tanto sadismo. Y la verdad es que no es sadismo, la verdad es que es una etapa evolutiva por este mismo miedo que surge cuando un niño se está enfrentando a la muerte y a las pérdidas, una etapa evolutiva que llega a estar muy abandonada. Yo me acuerdo cuando yo estudié tanatología, yo me fui al pabellón de pediatría a hacer mis horas de práctica, mi servicio social, y creo que fui la única de toda mi generación, fui la única que fue a pediatría. Todos los demás iban a trabajar con adultos, les llamaba la atención en la parte de la vejez. Muy pocos quieren trabajar con niños. Y yo les voy a decir una cosa, es una etapa evolutiva, a lo mejor esto te lo digo desde Charo, ¿verdad? Es una etapa evolutiva con la que es muy fácil trabajar. El niño tiene muchísimos menos paradigmas, el niño entiende la enfermedad y la muerte de una manera más natural, más espontánea. Los adultos, los viejos, ya llegamos a la etapa evolutiva donde venimos cargando una cantidad de creencias que nos impiden tocar el tema de la muerte, de la enfermedad, de una manera más natural. Entonces, bueno, pues voy a compartir mi pantalla para comenzar con el tema del día de hoy. Bienvenida a la tanatología a mi vida. Y bueno, pues en esa esperanza de lograr que la tanatología entre a sus vidas. El lema del instituto del cual dirijo es por una cultura del duelo. Por una cultura del duelo en todos los rincones del mundo. O sea, que los seres humanos seamos capaces de entender que los cambios, las pérdidas, forman parte de la vida de todos, no hay quien se escape. Y entonces, si yo tengo una cultura del duelo, si yo sé que es normal vivir en un duelo, ¿qué ya es anormal? ¿Cuáles son esos focos rojos que se me pueden llegar a prender frente al duelo? Entonces ya tendré que buscar ayuda profesional, pero que tengamos el conocimiento, que no llegue la pérdida, que no llegue la ausencia de un ser querido y no sepamos qué hacer. Hoy día hay muchísimas instituciones que se están dedicando a la enseñanza de la tanatología y bueno, pues a darle, muchachos, porque tenemos mucho que aprender. Bienvenida a la tanatología a mi vida. Yo les quería comenzar platicándoles esto. ¿Qué es la tanatología? Fíjense, desde un punto de vista etimológico, pues la tanatología es el estudio o tratado de la muerte. O sea, lo podemos ver así. Pues sí, o sea, tanatología es el trabajo que se hace con el moribundo con la intención, o sea, el tanatólogo no va a curar al enfermo. Eso es del área médica, ¿no? O sea, del profesional de la salud física. Los tanatólogos formamos parte del equipo de salud mental, de salud emocional, y de lo que se trata es de ayudar a esa persona moribunda a que tenga una muerte en paz, una muerte tranquila. Lo mismo que los cuidados paliativos, por eso tenemos que trabajar como equipo multidisciplinario, transdisciplinario, ¿no? Que la persona muera en paz, que la persona muera tranquila, que la persona que no enfrente dolores. Por un lado, dolor físico, y eso es de los cuidados paliativos, pero por otro lado también lo que nos corresponde a nosotros es esta parte del dolor emocional. Qué bonito sería que nos pudiéramos ir en paz. El tanatólogo busca que la persona que va a morir tenga una calidad de vida en el tiempo que le quede, pero que también tenga una calidad de muerte. Y esto tiene mucho que ver pues con las emociones, con las cogniciones, con los sentimientos, con las sensaciones, toda esta área que es de la psique, de la parte emocional de esta persona. Entonces, bueno, pues la tanatología surge en los años 60 con dos médicas mujeres, fíjense ustedes, hablando de la conferencia que escuchamos ayer, el rol de las mujeres. Dos médicos mujeres, la doctora Elizabeth Kubler-Ross, por un lado, y la doctora Cicely Saunders. Ellas buscan el trabajo de humanizar a las ciencias de la salud. Que se entienda que esa persona que está enferma no es el enfermo de la cama 25, no es una enfermedad. Esta es una persona
que siente, que tiene deseos de expresar, que a lo mejor tiene ganas de llorar, que a lo mejor necesita un abrazo y que tiene muchas cosas que decir y que quizá también es el padre de alguien, el abuelo de alguien, el amigo de alguien y necesita a todo su entorno junto con él, ¿no? Surge la tanatología con la intención de revertir la negación cultural de la muerte. Fíjense ustedes, la muerte ya no sucedía en las casas. Y el día de hoy tendríamos que trabajar mucho también en revertir la negación cultural de la muerte, ¿no? Sucede una muerte en una familia, en un hogar, y ¿qué es lo primero que hacemos? Llamamos a la agencia funeraria para que la agencia funeraria se encargue de preparar el cuerpo, de maquillarlo, fíjense, maquillarlo, para que el muerto no parezca muerto, para que el muerto parezca dormido. Bueno, son parte de esta negación cultural de la muerte, ¿no? ¿Qué busca la tanatología? Que volvamos a ver la muerte de manera natural, que dejemos de pensar que la muerte es el enemigo. No tienen ustedes idea cuántas personas llegan a la consulta y dicen esto. Yo no sé qué pecado cometí, que estoy padeciendo esta enfermedad, ¿no? Es que no estás enfermo porque estés siendo castigado. O sea, la enfermedad, la vejez, la muerte, no son castigo, son parte de la condición humana. Me parece que una de las cosas más lindas que nos muestra la tanatología es hacer esa conciencia de que te vas a morir, y esa conciencia de que me voy a morir, ¿saben a dónde me lleva? A la conciencia de vida. Cuando hago conciencia de mi muerte, hago conciencia de mi vida. Y diríamos, tanatología, el tratado de la muerte. Ok, sí, pero vida y muerte son binomio inseparable. Yo no puedo separar vida de muerte. O sea, donde hay vida, necesariamente va a haber muerte. Y donde hay muerte, es porque hubo vida. Dice Víctor Frank, que es el mero de la logoterapia, algunos de ustedes lo han de conocer, él dice que la muerte es el acicate para la acción responsable. O sea, porque sé que soy mortal, porque sé que soy finita, porque sé que el tiempo se me va a terminar, necesito que mi vida esté llena de sentido. Necesito, por ejemplo, no sé, dedicarme a hacer lo que me gusta. Yo me dedico a hacer lo que me gusta. La verdad, yo disfruto mucho dar clases, disfruto mucho mi área terapéutica, mi trabajo con los niños. Y entonces yo digo, fíjense, y encima de todo me pagan. Pues yo qué más le pido a la vida, ¿no? Tengo por ahí un libro que habla sobre... Josmari dice revertir la negación cultural de la muerte. Así es, Josmari. Tengo por allá un libro que habla del miedo y la ansiedad ante la muerte. De Robert Neymeyer, es el compilador, un gran tanatólogo. Fíjense lo que nos dicen en este libro. Dicen, el ser humano le tiene más miedo a haber tenido una vida sin sentido que a la propia muerte. Fíjense nada más lo profundo de esto que les estoy diciendo. O sea, si hoy la muerte tocara la puerta de mi casa, vamos a imaginarlo, fíjense, ahí va, chispas, salgo a abrir y resulta que es la muerte. Si yo he tenido una vida llena de sentido, si yo a diario le digo a mi gente cercana lo que los quiero, si yo no me quedo con agradecimientos en la punta de la lengua, si yo hago lo que tengo que hacer, digo lo que tengo que decir, yo me puedo ir el día de hoy. Cuando he tenido una vida estéril, una vida sin sentido, cuando voy por la vida a lo mejor haciendo malvadeces, cuando he desperdiciado mi vida, a lo mejor, tic, 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 ¿no? Llega la muerte, abro la puerta, la veo y le digo, ay, no, espérate, comadre, ¿no? O sea, no estoy lista para irme. Hay tantas cosas que me faltan por hacer. Y entonces la muerte me diría, pues lo siento, mi chava, ¿no? O sea, se te acabó el tiempo. Tuviste toda una vida para hacer lo que tenías que hacer y no lo hiciste. Entonces, qué bonito es entender esta parte. Hablar de muerte, hablar de vida, nos tiene que hacer voltear a vernos, voltear a ver cómo estamos viviendo nuestra vida. Si tu vida tiene sentido, ¿cuál es ese sentido de vida? Y fíjense, Víctor Frank, el mero de la tanatología, de la logoterapia, perdón, dice esto: si hablamos de un sentido de vida, podremos hablar también de un sentido de muerte. O sea, fíjense, sentido de vida, sentido de muerte.
el sentido del dolor, el sentido del sufrimiento. Incluso podemos hablar del sentido del momento. Todo momento que nosotros vivimos en nuestra vida tiene un para qué. Nuestra vida, un para qué. Cuando perdemos algo, cuando nos enfrentamos a la muerte de un ser querido, es entender que esa pérdida en mi vida también tiene un sentido, o sea, también tiene un para qué. ¿Y cómo es que voy descubriendo el para qué de lo que perdí? Pues cuando vivo el proceso de duelo. Si una persona está iniciando duelo, no le vayas a salir tú con que toda pérdida trae una ganancia y que va a encontrar el para qué, porque le vas a caer muy mal, ¿no? Pero cuando una persona ya tuvo un tiempo de recorrido, tuvo incluso, o sea, a lo mejor se dio cuenta que necesitaba apoyo profesional de psicología, de psiquiatría, de tanatología, e hizo lo que tenía que hacer, o sea, vivir el duelo de una manera activa, haciéndome responsable de mi duelo, de mi vida, de mis emociones, de mis cogniciones. Entonces, en ese camino del duelo es que voy a encontrar el para qué. ¿Sale? Fíjense, titulamos esta con Luz, con la doctora Luz, titulamos esta conferencia, Aprender a vivir con lo que no puedes cambiar. ¿Ya te diste cuenta cuántas cosas no puedes cambiar? Muchísimas. O sea, ¿tú querías hacerte viejo o vieja? Probablemente no. ¿Tú querías que las líneas de expresión cada vez se te notaran más? Probablemente no. ¿Tú querías que tu papá se muriera? No. ¿Tú querías que tu hijo se muriera? No. Y de cualquier manera, chicos, aquí en México somos muy dados a decir cuando alguien muere, ¿no? Pero es que la vida sigue. Es verdad, la vida sigue. Tienes que continuar viviendo. ¿Y cuál es la tarea que te está poniendo la vida enfrente? Que aprendas a vivir con lo que no puedes cambiar. Fíjense lo que nos dice Heráclito. No hay nada permanente excepto el cambio. Aquí en México somos bien chistosos los mexicanitos, han de saber ustedes, y se dicen muchas frases en relación a los duelos, a la muerte, y frente a las pérdidas, fíjense lo que se dice. Dice, ¿no? Es que aquí hay quienes nacen con estrella y quienes nacen estrellados, queriendo decir que el estrellado es el que pierde y aquel que tiene mucha estrella, pues será muy astuto y muy listo y no pierde absolutamente nada. Bueno, pues esa frase es totalmente falsa, porque en esta vida hay estrellas y estrellados para todos. Hay momentos de la vida donde estamos viviendo un equilibrio bien bonito y de repente parecería que las pérdidas se nos vienen en cascada. Ustedes díganme si no, analicen un poquito, volteen a ver, hagan una revisión personal de su vida. ¿Qué has perdido a lo largo de tu vida? Y fíjense, cuando yo en clase planteo esta pregunta, ¿qué has perdido a lo largo de tu vida? Volteo con mis alumnos, ¿no? Y de repente hay uno que levanta la mano y me dice, no, pues la verdad es que yo no he tenido pérdidas importantes en mi vida. Órale. O sea, número uno, no le creo. Número dos, lo que pasa es que no eres consciente de lo que has perdido, porque no solamente perdemos por muerte. Ahorita vamos a ver a lo largo de la sesión de hoy tipos de pérdidas y cómo es que entendamos que no hay nada permanente excepto el cambio y que frente al cambio hay pérdidas, ¿sí? Y hay pérdidas más significativas que otras. Decimos los que nos dedicamos a la tanatología, fíjense, que mientras más amo, más pierdo. O sea, si yo te amaba mucho y tú te vas de mi lado porque decidiste abandonarme o porque te mueres, mi pérdida va a ser gigante. Si yo te amo poquito, mi pérdida va a ser pequeña. En ocasiones, frente a la pérdida, fíjense, esto me da mucha risa contarlo siempre y me encanta. También existen las pérdidas liberadoras. No sé si a ustedes les ha tocado convivir o ver una pareja con un muy mal matrimonio y dices, yo no sé por qué duraron casados tanto tiempo, ¿verdad? Pero bueno, ellos así lo decidieron. A la hora que llega la viudez, esta es la viuda o el viudo que florece, que renace, ¿los han visto? O sea, que muere el verdugo y la persona florece. Cuando una persona tóxica se va de mi vida, se convierte en una pérdida liberadora, ¿sale? Entonces, vamos a entender las pérdidas, el cambio como parte de la vida y no hay manera que te escapes, ¿eh?
Oh, no, pero yo soy súper listo y yo soy súper astuto. Por más listo y astuto que seas, te va a tocar perder. ¿Sale? Aprender a vivir con lo que no puedes cambiar. Chicos, chicas, las pérdidas son constantes, universales e inevitables. ¿Hay manera de liberarme de perder en esta vida? No, no hay manera. Entonces, vamos haciéndolo consciente. Vamos viviendo una vida consciente frente a las pérdidas para que podamos vivir esos duelos de manera consciente también, ¿no? Fíjense esta lámina lo que nos dice. No hace mucho di un curso con un instituto hermano aquí en México, con Instituto Senior, que se llamó Tanatología para la Vida. Fíjense, si vamos a comenzar a aceptar que la vida está llena de pérdidas, hay cosas que necesitamos aprender. Número 1, necesitamos aprender que la pérdida está implícita en la vida, ¿no? Que esto ya lo habíamos dicho. Necesitamos entender, fíjense, esto es una cosa terrible, que vivimos en una sociedad que no quiere perder. Vivimos en una sociedad que maquilla la pérdida, que maquilla el dolor. O sea, una persona que le dicen, es que tú eres el fuerte de la familia, tú siempre nos sostienes. Pobrecito de ese que le pegaron la etiqueta de la fortaleza. ¿Por qué mejor no entendemos que los seres humanos, sí es verdad, a veces nos toca ser fuertes y levantar a alguien, pero a veces me toca ser vulnerable? A mí me gusta decirlo así, es como si la vida de cada uno de nosotros fuera un libro con diferentes capítulos, en donde tengo un capítulo donde hay mucha risa, un capítulo donde hay mucho llanto, un capítulo donde hay enojo, un capítulo donde fui fuerte y te levanté, un capítulo donde yo era la que necesitaba la ayuda, porque aunque seamos tanatólogos, aunque nos dediquemos a la salud mental, nosotros también perdemos y nosotros también tenemos procesos de duelo que vivir, ¿no? Entonces, invitación a que dejemos de maquillar las pérdidas, dejemos de maquillar el dolor y el sufrimiento. Llegamos a una reunión y nos preguntan, hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y todo el mundo contesta, bien, 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 bien. O sea, ¿cómo? ¿Siempre estamos bien? La realidad es que no es cierto. La realidad es que a veces le estamos pasando mal, ¿no? A ver, me voy al chat. Ok, no hay nada en el chat ahorita. Ok. Tanatología para la vida. Necesitas reconocer el dolor. ¿Pero qué crees? Que para poder reconocer el dolor, necesito reconocer lo que he perdido. Si no reconozco lo que he perdido, ¿de qué manera, incluso, de qué manera analizo y me doy cuenta qué hago con mis emociones? Saben ustedes que las emociones que surgen frente al proceso de duelo, pues no son emociones bonitas, ¿no? Estamos hablando de dolor, de tristeza, de enojo, de culpa, de vergüenza, de envidia. Uy, ya se dieron cuenta que dije puras emociones no muy agradables. No estamos acostumbrados a convivir con ese tipo de emociones. Nos da miedo convivir con ese tipo de emociones porque no sabemos qué hacer con ellas. Incluso cuando me topo con alguien que esté enojado o que está desbordado en sus emociones, normalmente no sabemos qué hacer. Y entonces mejor corro por mi vida, ¿no? Mejor hay que se las arregle solo. Tanatología para la vida, reconozco mi dolor, volteo a ver mis emociones. Fíjense que los seres humanos somos bien chistosos. Somos muy buenos para ver cómo vive el duelo y la muerte, el de al lado, el de enfrente, el vecino. Es que tengo una tía que lleva 20 años de duelo, es que mi mamá frente al duelo está haciendo tal cosa que no debería. Dejemos de ver a los demás y volteemos a vernos a nosotros mismos, ¿no? O sea, ¿cómo estoy yo hoy? Necesariamente yo ya les dije que todos somos dolientes, ¿eh? ¿Ya se dieron cuenta? Ahora, ¿cómo estás frente a eso que has perdido? No, pues estoy enojada, o tengo ganas de llorar, o ¿sabes qué? Tengo miedo. Y no sabemos qué hacer con el miedo, con el enojo, con el llanto. Le tenemos miedo al llanto los seres humanos, ¿no? Llegan los dolientes a la consulta y me dicen, es que yo ya me cansé de llorar, es que yo ya no quiero llorar, es que dame una pastillita para que yo ya no llore. Es que eso no existe.
A lo mejor si traes un cuadro de depresión previo al duelo, o ya caíste en una depresión severa, sale, te mandamos a psiquiatría y que te den algo para el llanto y para la tristeza. Pero una depresión por duelo, una tristeza por duelo, necesitamos llorar. ¿Sale? Dejemos de estar peleados con el duelo y fíjense lo que dice aquí. ¿Qué estás haciendo ante tu dolor emocional de manera personal y también de manera profesional? Ya lo vienen diciendo mis colegas, colegas panelistas, desde que empezó este curso. Pero fíjense, de manera profesional enfrentamos pérdidas. O sea, si estoy trabajando con un enfermo terminal y ese enfermo muere, claro que me pega, claro que necesito un proceso de duelo, pero aunado a las pérdidas de mi trabajo profesional, vengo cargando las pérdidas de mi vida personal. Tengo que ser consciente de ambas pérdidas, las del ámbito personal y las del ámbito profesional. Vivir el proceso de duelo correspondiente, y si me voy dando cuenta que no lo estoy haciendo bien o que no sé qué hacer, hay que buscar ayuda profesional, ¿no? Dice Josmari, llorar para enfrentar la depresión y las pérdidas. Pues definitivamente sí, ¿no? Dejemos de pelearnos con el dolor y con el llanto. Fíjense, el concepto de pérdida. Fíjense esto, qué interesante y qué bonito es. Y esto ya lo habíamos dicho lo primero. La vida es un continuo discurrir de vínculos y pérdidas. Así es la vida. Gente viene, gente se va. Hoy alguien me quiere y el día de mañana ya no me quiere y se va. Hoy me caso con un alguien y el día de mañana me estoy divorciando de ese alguien. Hoy tengo un amigo y el día de mañana ese amigo se va. Así es la vida. Incluso en este discurrir de vínculos y pérdidas, ¿cuántos rechazos no hemos vivido? Alguien no me quiere. Yo quería ser novia de aquel, pero ese aquel no me quiso, ¿no? Entonces, imagínense ustedes. ¿Sale? Continuo discurrir de vínculos y pérdidas. Y es el punto que sigue, que a mí me parece fenomenal. Todas las pérdidas nos van preparando para nuestra propia muerte. O sea, ¿cómo? Ahí les voy. En tanatología hablamos, o sea, existe la muerte, que será el final de mi vida terrena, ¿verdad? Pero por otro lado hablamos de pequeñas muertes o pequeñas pérdidas. Son esas pérdidas que nos ocurren en el día a día. O sea, perdí mis lentes, perdí el celular, perdí mi billete de 500, salgo y está la llanta ponchada, llego a la esquina y me dejó el camión. O sea, son pérdidas del día a día. ¿Cómo reaccionas tú ante esas pérdidas del día a día? Porque normalmente son patrones de comportamiento o mecanismos de defensa que ya tenemos bien instalados y que normalmente desarrollamos desde que somos niños, ¿no? Uno de los mecanismos de defensa más utilizados frente a las pequeñas pérdidas es el enojo. Sales y está la llanta ponchada y te enojas. Que se te quemó la sopa, te enojas. Que el marido se te fue con los amigos, te enojas. O sea, tú te enojas por todo. ¿Por qué estas pequeñas muertes, mi manera de enfrentar estas pequeñas muertes me van preparando para la propia muerte o el final de mi vida? Fíjense, si yo soy una persona que frente a las pequeñas pérdidas o pequeñas muertes siempre me enojo, ese es mi patrón de comportamiento. Cualquier cosa que ocurra, yo me enojo. ¿Cómo creen que me voy a morir? Pues enojada. Si yo soy esta persona que de todo llora, yo creo que todo se resuelve llorando, ¿no? O sea, el marido me habla feo y yo ya lloré. El hijo no llega y se fue de fiesta y yo ya estoy llorando. Me acaban de decir que tengo que me tienen que operar y yo me pongo a llorar. ¿Cómo crees que me voy a morir? Llorando. Si yo soy una persona que frente a lo que me ocurre en el día a día siempre culpo a alguien, siempre alguien tiene la culpa de lo que a mí me pasa. ¿Cómo creen que me voy a morir? Culpando a un externo de lo que me está ocurriendo. Entonces, fíjense, vayan volteando a ver cuáles son esos patrones de comportamiento que tú utilizas frente a la pérdida. E incluso, pregúntate, ahora, ¿ese patrón de comportamiento que yo utilizo frente a las pérdidas pequeñas, me funciona? Bueno, y si te funciona, síguelo usando. Pero
Si no te funciona, valdría la pena cambiarlo. Y para esto necesito conciencia, ¿sale? Conciencia de vida y conciencia de muerte. Ok. Cada pérdida acarreará un duelo y la intensidad dependerá del vínculo. Ya se los decía yo al inicio, mientras más amas, más pierdes, ¿ok? Y el dolor por la pérdida es parte de la condición humana, ¿sale? O sea, no hay manera de que nos escapemos del dolor de la pérdida. Víctor Frank, este señor que les platicaba yo de la logoterapia, él habla de una triada trágica, fíjense. Él dice que todo ser humano vive 3 situaciones y no hay manera que te escapes. ¿Cuáles son? Sufrimiento, culpa y muerte. ¿Sale? Forman parte de la condición humana e incluso yo a veces he llegado a pensar, es ese dolor y ese sufrimiento lo que nos hermana, porque en eso somos iguales. No importa si tienes mucho dinero o poco, o si eres muy bonito o muy feo, o gordo o flaco, eso es lo de menos. El dolor nos hermana. ¿Sale? Tipos de pérdidas. Fíjense todo lo que vamos perdiendo a lo largo de la vida. Perdemos vidas, pues esto por la muerte, ¿no? La muerte de un ser querido o la propia muerte. Porque, ¿qué crees? Que un día te vas a morir. Y no te vas a morir porque yo te lo esté deseando, ¿eh? Ustedes dirán, ay, pero qué grosera esta Miss Mexicana que viene a decirnos que nos vamos a morir. No, no es grosería. Es para que hagas conciencia de que un día vas a morir y que tus seres queridos también van a morir. Yo les decía hace rato, personas que en las conferencias o en las clases me dicen, no, es que yo no he perdido a nadie. Ah, pues qué bueno, ¿verdad? Y no es que yo te lo esté deseando, pero un día te va a pasar. ¿Sale? O sea, un día tu papá se va a morir, un día la gente a la que tú más amas se va a morir. Esto es una realidad. Perdemos también aspectos de nosotros mismos, pérdidas físicas del cuerpo. O sea, de entrada, cada día que pasa nos vamos haciendo más viejos, ¿no? No hay más, a lo mejor ustedes dirán, no, pues a Charo sí se le nota porque ya es mayorcita. Pero aunque estés joven, estás envejeciendo, o sea, no hay más, ¿sale? Pérdidas físicas, capacidades sensoriales, capacidades cognitivas, motoras, psicológicas. Fíjense, en ocasiones, por ejemplo, la menopausia me puede llevar a una depresión, ¿sale? Entonces, aspectos de mí mismo, yo no utilizaba lentes y ahora resulta que necesito lentes. Yo subía y bajaba las escaleras perfectamente bien y ahora resulta que me duelen las rodillas. Yo me echaba mis tacos con harta salsa, ¿verdad? Bien picosa. Antes no me pasaba nada. Ahora me da gastritis. Entonces, la vida va cambiando de todos los seres humanos. Pero también perdemos objetos externos. ¿Quién no ha perdido algo material? Las casas se pierden, los coches se devalúan y se pierden. ¿Quién no ha hecho un mal negocio? ¿Quién no ha perdido dinero? Todos hemos perdido trabajos. Ha cambiado nuestra situación económica. Perdiste unos aretes que a lo mejor tenían un valor muy sentimental para ti, ¿no? Perdemos relaciones, ya lo decíamos hace rato. La vida es un continuo vínculos y ese vínculo de repente se va. Rupturas de pareja, rupturas con amistades y fíjense esto, ¿eh? A todos en algún momento, un amor ya nos dejó, ¿verdad que sí? Y esa pérdida del amor, y muchas veces por primera vez, y no importa que ya sean varias, híjole, es una pérdida que duele, pero ¿qué crees? Un día alguien te dejó a ti, pero al mismo tiempo, tú un día dejaste a alguien, ¿sabes? No hay más. Y pérdidas evolutivas, relacionadas con el ciclo vital del ser humano, pero al mismo tiempo con el ciclo vital de la familia. Cuando un niño deja de ser niño y se convierte en adolescente, hay pérdidas y ganancias. Cuando este adolescente se convierte en un adulto joven, hay pérdidas y ganancias. Cuando soy un adulto y me convierto en un viejo, hay pérdidas y hay ganancias. ¿Qué se pierde por pérdidas del ciclo vital? Ya les hablaba yo, por ejemplo, de la menopausia. Podríamos hablar también de cuando nuestros hijos dejan de ser niños y se convierten en adolescentes.
porque el niño y el adolescente son completamente diferentes, ¿no? El niño es muy dócil, el adolescente es muy crítico y muy juzgón, y entonces ahí vivimos un cambio. Cuando nos toca vivir el síndrome del nido vacío, los hijos se van. Híjole, esa se siente bien feo, ¿eh? A mí ya me tocó vivirla. Entonces, relacionadas con el ciclo vital. Ahí les va otro ejemplo de estas pérdidas evolutivas. Tú eres un hijo de familia que estás acostumbrado a que papá y mamá te dan protección y te dan seguridad. ¿Qué pasa cuando tus padres crecen, cuando tus padres se hacen mayores, tus padres se enferman y ahora eres tú quien tiene que asumir ese rol de seguridad y cuidado para tus padres? Ay, canijo, hay un cambio de roles interesante que pega también y pega mucho, ¿sale? Entonces, esto es más o menos lo que perdemos a lo largo de la vida. Ahora, ¿cómo manejo una pérdida? Ay, pues hay una receta secreta para vivir el duelo. Pues fíjense que no. Cada quien es diferente. Nuestro concepto personal de muerte, nuestra manera de vivir el duelo, tiene que ver con nuestra personalidad, con nuestra educación, con la geografía del lugar en el que nacimos, con lo que mi mamá me decía en relación a la muerte cuando yo era pequeña. O sea, tiene que ver con tantas cosas mi concepto personal de muerte y mi manera de vivir el duelo, ¿no? Incluso el tiempo. Muchas personas se preguntan, ¿cuánto tiempo dura un proceso de duelo? Yo les diría, esto también es personal. Hay autores que nos dicen esto, a ver qué les parece. Robert Neymeyer, Jorge Bucay, nos dicen esto. Un proceso de duelo no puede vivirse en menos de un año. ¿Por qué crees tú que es así? Porque en ese año te van a ocurrir todas las primeras veces sin esta persona. Primer Navidad, primer cumpleaños, primer aniversario luctuoso, y cada que llega una fecha importante, se vive lo que en tanatología llamamos una depresión por aniversario. Pero cada quien lo vive de manera diferente, porque todos los seres humanos somos diferentes, ¿no? ¿A qué se te invita? A que te tomes el tiempo que necesitas para experimentar tu pérdida y tu duelo a tu manera. Pero aquí nos dicen, recuerda cuidarte, cuida tu salud física, haz ejercicio, aliméntate bien. Si te sientes mal, visita al médico. Tengo ahorita una persona muy cercana a mí, a mi familia, doliente, está de duelo, está presentando cuadros de ansiedad. Yo le digo, ¿por qué no vamos a buscar una terapia, una ayuda? No, esto se me va a quitar solo. Chicos, una ansiedad no se quita sola. ¿Sale? Una depresión, así, ¡buah!, por arte de magia desaparece. No. Si necesito ayuda, hay que buscar la ayuda, ¿no? Es fundamental hablar y externar los sentimientos. Necesitamos hablar, necesitamos charlar, necesitamos llorar. Y ¿saben qué? Hay tantas y tantas técnicas que nos pueden ayudar a la liberación emocional. Yo lo digo así, a ver qué les parece. Necesitamos sacar la basura emocional. ¿Están de acuerdo conmigo? Todos traemos en nuestro interior guardado algo de basura emocional. ¿La vas a seguir guardando o mejor la liberamos? Hay que liberarla. Y si a ti no te gusta hablar, porque eres así como muy, no sé, hermético, escribe. Haz ejercicio, porque el mindfulness son técnicas maravillosas. El arteterapia nos ofrece técnicas maravillosas para liberar las emociones. El otro día que tuvimos el primer mes, no me acuerdo cómo se llamaba el doctor de Panamá, que nos hablaba de lo del baile, ¿se acuerdan? ¡Qué cosa más maravillosa! Hay tantas y tantas maneras en las que puedes liberar tus emociones y entonces transitar tu proceso de duelo de una manera sana. Fíjense que aquí les estoy presentando el proceso de duelo que nos ofrece la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que es un proceso que comienza con la negación. Cuando a mí me dan una noticia, lo primero que hago es negar, ¿no? Si te dicen, ay, ¿qué crees que se murió el Juancho? Lo primero que decimos, ay, no, ¿cómo crees? Fíjense, lo primero que hacemos es negar. Si alguien me dice, ay, Charo, ¿qué crees que nos encontramos a tu novio besándose con una mujer ahí en la esquina? Yo diría, ay, no, ¿cómo crees? Si yo meto las manos al fuego por mi Juancho, ¿verdad? Okay. Después de que negamos,
viene la segunda fase, que es el enojo. O sea, como la vida me está quitando lo que yo más quiero, me enojo. Me enojo con Dios, me enojo con la vida. Busco culpables. Necesito a quién culpar. Necesito a quién irle a reclamar. Fíjense, qué curiosos somos los seres humanos. Después de la etapa de ira, viene la etapa de negociación, donde creo que puedo hacer trueques con aquella divinidad en la que cada quien cree. Es esta: Diosito, te juro que no vuelvo a fumar en mi vida, pero que mi papá se alivie. Diosito, o sea, estos que juran que ya no van a beber, ¿no? No sé si han conocido casos. No vuelvo a beber o no bebo en un año ni una cerveza, pero que mi hijo nazca bien. ¿Sabes? Queremos hacer trueques. Esa es la negociación. Para algunos el trueque funciona y sucede lo que tú esperabas que sucediera, pero para muchos otros no. No siempre hay trueque. O sea, no hay milagrito para todos. Esa es la verdad. Después de que intento hacer trueque y me doy cuenta que no me funciona el trueque, o sea, que no hubo trueque para mí, caigo en depresión, tristeza, aversión, frustración, nostalgia, el llanto, el clímax del proceso de duelo, que puede ser una de las etapas más difíciles y más pesadas de llevar, pero la depresión en el duelo es la que nos lleva a tocar fondo. ¿Y qué creen? Que cuando toco fondo, el mismo tocar fondo me da el impulso de salida para llegar a la fase de aceptación, que se caracteriza, como dice aquí, por confianza, por tranquilidad, por justamente aceptar la realidad de mi pérdida ya sin dolor. Y que aquí cabe mencionar una cosa muy importante. No confundamos aceptación con resignación, porque son cosas completamente diferentes. La aceptación es activa, la resignación es pasiva. O sea, hay un programa aquí en México, en el Canal 11, que a mí me da mucha risa, que se llama ¿Qué nos tocó vivir? Y entonces yo diría, pues si aquí te tocó vivir, pero no te gusta, bueno, pues cámbiate, ¿no? O sea, haz algo. Pero la resignación es pasiva. La resignación nada más es como el gatito que se lame las heridas, ¿no? La aceptación, por el contrario, es un proceso activo. ¿Sale? Fíjense, esta definición de duelo a mí me parece divina. A ver qué les parece a ustedes. Dice que el duelo es tan normal como llorar cuando te lastimas, dormir cuando estás cansado, comer cuando tienes hambre, estornudar cuando te pica la nariz. O sea, normalicemos el duelo, dejemos de esconder el proceso de duelo. Es la manera que tiene la naturaleza de curar un corazón roto. ¿Ya vieron qué bonito? Porque el proceso de duelo es un proceso de cicatrización emocional. El proceso de duelo, pues, se va a realizar siempre que ocurra una pérdida significativa. Fíjense lo que dice aquí: real o simbólica, consciente o no para quien lo pierde. Ojalá que las vivamos de manera consciente. ¿Cuál es la diferencia entre pérdidas reales y pérdidas simbólicas? Ahí les voy. La pérdida real, pues, es cuando pierdo mi teléfono, pierdo mis lentes, una persona se va de mi vida. O sea, son pérdidas tangibles, de cosas que puedo tocar, que puedo ver, que puedo oler. ¿Cuáles son las simbólicas? Todas aquellas pérdidas que se encuentran en el mundo de las ideas. Tú tenías una meta, un sueño, la fantasía de algo, y resulta ser que no lo lograste, ¿no? Hay quien dice, yo a los 30 ya estaré casada con un hombre guapo y millonario, y tiene 35 y mi novio tiene. Chispas, pues ya algo pasó aquí, ¿no? Yo a mis 25 ya habré terminado la licenciatura y estaré trabajando en máquinas, que ni siquiera has entrado a la universidad. Perdemos metas, perdemos sueños, perdemos expectativas. Esas pérdidas muchas veces no se reconocen, o sea, creemos que no es una pérdida, pero resulta ser que sí lo son, ¿no? Desde el mundo de las ideas, perdón, me equivoqué. Desde el mundo de las ideas perdemos muchas cosas. Y entonces yo cuestiono, ¿la tanatología tiene que ser para la vida? ¿En verdad la tanatología puede ser una herramienta útil para que yo aprenda a vivir con lo que no puedo cambiar? No sé, contéstense ustedes mismos o pónganoslo en el chat, ¿no? Fíjense que el otro día yo me inventé esta definición, ahora sí que me la inventé, esta definición de tanatología, a ver qué les parece. Resignificar la vida de cara a la muerte. Porque sé que me voy a morir, no sé cómo ni cuándo, pero es un hecho que me voy a morir.
Entonces, resignifico mi vida, honro mi vida, disfruto mi vida, porque ya sé que un buen día pues se me va a acabar el 20 y me voy a morir, ¿no? La tanatología, parte de lo que hace la tanatología es la consejería tanatológica. El tanatólogo es un consejero tanatólogo. Este viene del término counseling en inglés, ¿no? ¿Qué es la consejería tanatológica? Es un servicio que guía al individuo, y aquí vuelvo a recalcar, de cualquier etapa evolutiva, que vive un proceso de duelo hacia un mejor entendimiento, aceptación y resolución de su pérdida, mediante entrevistas destinadas a lograr la congruencia necesaria en su sentir, pensar, decir y actuar, de manera que logre resolver en forma positiva sus pérdidas. Y de manera que logremos encontrar el para qué de aquello que nos está sucediendo. De tal manera que nos demos el permiso de sentir. Dejemos de reprimir nuestras emociones. Date el permiso de sentir y el proceso de duelo va a avanzar. ¿Sale? Fíjense que se me ocurrió. Dice Luisa, debería ser parte de los estudios de salud. Fíjate, Luisa, que los que nos dedicamos a la tanatología hemos picado una piedra muy interesante. Cuando yo estudié tanatología, que fue en el año de 1996, a los tanatólogos no nos querían en los servicios de salud. O sea, un médico decía, pero yo ¿para qué quiero un humanista en mi grupo de médicos? O sea, no éramos bienvenidos. El día de hoy, o sea, ese picar piedra lo hemos hecho bien. O sea, y no solo yo, y muchas instituciones que trabajan la tanatología en conjunto como red lo hemos hecho bien. Hace ratito que Luz les leía mi currículum. Yo doy clases para la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Querétaro para sus 3 licenciaturas y todos sus posgrados. Las licenciaturas de esta facultad son Medicina, Optometría y Odontología. A las 3 licenciaturas con sus posgrados les estamos dando Humanidades para las Ciencias de la Salud. O sea, ya les estamos dando tanatología, cuidados paliativos, psico-oncología, gerontología, o sea, todas las ramas que vienen alrededor de la enfermedad y de la muerte. Fíjense ustedes qué interesante. Ya hay, al menos aquí en México es de lo que estoy yo enterada, ya hay muchas universidades que enseñan medicina que ya incluyen en su currícula la enseñanza de la tanatología. Y yo no diría solo para los médicos, todos los seres humanos necesitaríamos saber de tanatología, aprender a gestionar con nuestras emociones, porque como ya dijimos, pues forman parte de la vida, ¿no? Dice Maite, ¿el proceso de duelo se puede realizar de manera anticipada? Claro que sí. Hablando de un diagnóstico crónico degenerativo, ¿puedo comenzar un duelo anticipado? ¿Es así? ¿Cuál es la mejor manera de tratar un duelo anticipado? Pues claro que hay duelos anticipados. El duelo anticipado surge cuando ya veo venir la pérdida. Por ejemplo, aquí como nos lo dice Maite, desde el momento en que nos dan el diagnóstico de enfermedad, ya inició el proceso de duelo. Todavía no sucede la muerte, o sea, a la muerte le falta todavía esto para llegar. Pero desde que me dan el diagnóstico, yo ya estoy viviendo ese proceso de duelo de manera anticipada. ¿Cómo vivirlo de la mejor manera, Maite? Pues lo mismo que ya mencioné. Date permiso, ¿sale? Expresa, habla. Es más, ¿saben qué? Hablen, atrévanse a hablar con sus familias de la enfermedad, de la muerte. ¿Qué quieres tú cuando ocurra tu muerte? ¿Tú quieres ser cremado? ¿Quieres ser inhumado? Si quieres ser cremado, ¿qué quieres que hagamos con tus cenizas? ¿Tú en tu velorio quieres flores blancas o flores de colores? ¿O quieres un velorio con mariachis o con música clásica? ¿Qué quieres? Comencemos a normalizar y hablar de estos temas con nuestra familia. Tengo una última lámina y con esta termino. Hay por ahí un micrófono abierto. Ok. Un pequeño ejercicio que yo sabía que no nos iba a dar tiempo de hacer, pero no quise dejar de presentárselos. Un inventario de pérdidas. Te recomiendo que hagas un inventario de pérdidas. En la primera hilera vas a poner ¿qué perdiste? O sea, voltea, haz una revisión personal de tu vida. A los 4 años perdí a mi perrito, cuando tenía 6 años murió mi abuelita, cuando tenía 10 años mis padres se divorcian. Ok, entonces vas a poner
pérdida, la edad que tenías y la emoción y el sentimiento que surgieron en aquel momento. Este inventario de pérdidas, tanto reales como simbólicas, es una oportunidad incluso para que te des cuenta cómo estás en relación a esa pérdida. O sea, ¿es un duelo resuelto o es un duelo que todavía traigo aquí bien atorado, ¿no? Y entonces, si traes el duelo ahí todavía atorado, si el duelo está sin resolver, pues no te sientas mal, no digas, oh cielos, todo lo hago mal. No, tú no sabías. El darme cuenta que no tengo un duelo resuelto, más que decir, oh, qué mal he hecho yo mi vida, es una oportunidad para vivir el proceso de duelo y aprender de él. Nunca vamos a salir de un duelo así como entramos, ¿eh? Siempre salimos con aprendizaje, con experiencia, y bien nos lo ha dicho Nietzsche, lo que no nos mata nos hace más fuerte. ¿Sale? Tengo aquí, pues muchísimas gracias. Entramos al momento de preguntas y respuestas. No sé si alguien tenga. Apreciada Charo, estupenda conferencia. Muchísimas gracias por este compartir tan frontal, tan sencillo para entender, que es muy importante, y darnos cuenta que la tanatología nos invita a ver nuestra vida